Hace 6 meses creamos este espacio para reflexionar sobre los grandes temas que afectan al país, que afectan la realidad nacional. En estos 6 meses hemos recorrido diferentes temas. Algunos de ellos tienen que ver con las oportunidades que el país tiene para poder desarrollarse económicamente, para fortalecer su democracia. Pero también hemos tocado temas que tienen que ver con las amenazas que el país tiene, no solamente para el desarrollo, no solamente para la democracia, sino también las amenazas que tienen a la sobrevivencia mismo del Estado paraguayo. Recordemos que el Estado básicamente se compone de 3 elementos. Un elemento es el territorio. No existe un Estado sin un territorio. El otro elemento es la población. Y el tercer elemento es el poder, las instituciones que ejercen poder en ese territorio y a esa población. El Estado paraguayo tuvo grandes amenazas en el siglo XIX y el siglo XX. Amenazas que tienen que ver con las amenazas de los estados vecinos, principalmente, y que nos llevó a 2 grandes guerras internacionales. En este siglo XXI, las amenazas que el Paraguay tiene no son de enfrentamiento con los vecinos. Las amenazas son diferentes, aparentemente menos graves, aparentemente, pero son realmente peligrosas y si no tomamos las medidas correspondientes a tiempo, pueden afectar el desarrollo del país y la sobrevivencia misma del Estado. En este momento, las grandes amenazas que el país tiene son básicamente el crimen organizado, el tema de la guerrilla y el tema de la delincuencia común. Cuando decimos crimen organizado, nos estamos refiriendo a organizaciones criminales, empresas criminales. Así como existen empresas que se dedican a producir automóviles o a producir ropas y producen en cualquier parte del mundo, tienen la logística para llevar a otra parte del mundo a vender. También así existen empresas criminales que trabajan en productos que tienen que ver básicamente con el ilícito. Recordemos, Estados Unidos, cuando el alcohol estaba prohibido, el negocio del crimen organizado fue la venta de alcohol. Después fue los juegos de azar. Después fueron los narcóticos, o son ahora los narcóticos. El tráfico de armas, el contrabando de todo tipo y hoy en día el lavado de dinero. El crimen organizado es una amenaza que hoy en día tiene Paraguay, porque el crimen está instalado en Paraguay, usando a Paraguay como un centro de paso logístico para la cocaína que viene del Pacífico y va hacia el Atlántico. Acá también se produce marihuana. Entonces, esa organización criminal hoy tiene una importancia cada vez mayor en Paraguay. Y sobre todo, y ahí tiene que ver con el Estado, una importancia enorme en las instituciones del Estado. Recordemos que tenemos 3 poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y tenemos 3 niveles, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Hoy vemos con gran preocupación la infiltración o la presencia de la narcopolítica en los 3 poderes del Estado y en los 3 niveles de gobierno. Entonces, esa es una amenaza muy grande a la sobrevivencia del Estado mismo. La otra amenaza es la guerrilla del EPP, que comparativamente con lo que fue la FARC, con lo que es fue la FARC en Colombia, es relativamente muy pequeña y está circunscrita a un ámbito, a un territorio muy pequeño, pero es una amenaza latente, una amenaza de un grupo muy ideologizado, muy bien entrenado, y que puede, como todo cáncer, puede ir expandiéndose por todo el país en cualquier momento. Ahí ya hay control de territorio. El primero controlan las instituciones, el crimen organizado. La guerrilla tiene un control muy pequeño aún, por suerte, de territorios. Y por último, la delincuencia común. La delincuencia común es la que sufrimos los ciudadanos todos los días al salir a la calle, al caminar por las calles, el peajero, el motochorro, ese microtráfico de droga, que también cada día nos afecta más. Bueno, para hablar de esto, tenemos hoy 2 invitados de lujo, 2 personas profundamente conocedoras de estos temas, que nos van a ayudar a entender lo que está pasando y qué debemos hacer para enfrentar a estas amenazas
que en un caso afectan a la sobrevivencia del Estado, en otro caso puede afectar territorios muy amplios y por último afecta la convivencia diaria de los ciudadanos. Este panel va a ser muy rico, yo estoy seguro que va a ser de muchísimo más calidad que el panel que vimos anoche, ¿verdad? Lo cual no es muy difícil tampoco, ¿verdad? En ese sentido no va a ser muy difícil, tenemos por suerte un referente de muy bajo nivel para poder destacarnos hoy con gran seguridad. Entonces, el moderador de hoy es el querido amigo Jan Esperanza, que tiene un frondoso currículum, podría estar horas diciendo todo lo que es Jan y lo que fue Jan, pero menciono básicamente que es miembro del Consejo de Administración, del Consejo Directivo de Dende, y es un placer tenerte hoy como moderador, Jan. Y sin más preámbulo, te paso el micrófono para iniciar este panel / debate. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias por la presentación. Realmente un gusto poder compartir con todos ustedes. Bueno, efectivamente, espero que no tenga yo el trabajo que tuvo ayer el moderador, Chris Wallace. Así que empiezo presentándole a nuestros dos invitados. En primer lugar, Sonia Vareiro es egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. Ella es abogada, es Master of Law en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Coordinó el proyecto de relaciones civiles militares y el diálogo civil-militar por muchos años en Paraguay. Y hoy es directora ejecutiva de Líderes para el Desarrollo, que es una organización, un think tank, un centro de pensamiento especializado en temas de seguridad que articula al sector privado para impulsar reformas medulares en el sector seguridad. Eso es lo que hace Líderes para el Desarrollo. Gracias, Sonia, por aceptar la invitación. Y también están con nosotros Walter Biederman. Walter es un empresario, fue embajador paraguayo en Colombia, estudió Administración y Finanzas en la Universidad de Harvard, pero hace muchos años es un investigador, no solamente estudiando, sino haciendo pasantías en sistemas de seguridad en los Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Colombia, donde él fue incluso embajador. Entonces se ha compenetrado mucho en este tema y realmente conoce bastante. Así que muchas gracias también, Walter, por aceptar la invitación. La dinámica va a ser que yo quiero presentarle un poco, ya lo hizo muy bien Alberto, digamos, el marco general y tener una conversación con ustedes sobre este tema de la seguridad. Y quiero empezar tal vez enmarcando aún más el tema de la seguridad ciudadana. Los ciudadanos lo que queremos básicamente es poder vivir sin temor, sin miedo, poder vivir pacíficamente. La seguridad puede ser entendida como la capacidad que tienen los estados en cooperación con la sociedad misma, con el sector privado, los particulares, la academia, las asociaciones comunitarias, vecinales, la ciudadanía en general, de proteger la vida y el patrimonio de los individuos. Nosotros queremos ser protegidos en nuestra integridad física y en nuestro patrimonio, que nos permita vivir pacíficamente, así está definido, sin miedo, de manera que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos como seguridad. Eso es lo que buscamos que el Estado también pueda garantizarnos, digamos. Y por otro lado, tenemos esquemas de violencia que rompen esa seguridad de los ciudadanos, de nosotros. Y la violencia puede ser entendida y está definida como el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en forma de amenaza contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, contra la comunidad, y que tiene como resultado, o es muy probable que tenga como resultado, heridas, muerte, daños psicológicos, problemas de desarrollo, deprivación. Eso es básicamente la violencia. Y bien lo decía Alberto, nosotros queremos de alguna manera encarar esta conversación con ustedes hoy desde estas tres perspectivas que generan violencia, y una violencia instrumental, es decir, una violencia premeditada que busca un provecho. No estamos hablando hoy, que también existe, de esa violencia impulsiva, que es básicamente una respuesta emocional. Por ejemplo, dos personas que están tomando y tienen una diferencia y una, qué sé yo, le causa daño a la otra, que como solemos leer en las crónicas, digamos, periodísticas. Esa violencia más impulsiva. No, nos referimos hoy a la violencia instrumental, premeditada, que busca un provecho. Por eso estos tres grandes ejes de discusión. La violencia instrumental que viene del crimen organizado, como explicaba Alberto. La que viene de esta lógica de guerrilla, de esta lógica del EPP, y la que viene también de la delincuencia común que existe en nuestra ciudad. Entonces,
Dentro de ese marco queremos generar un poco esta conversación y esta discusión. Así que quiero empezar con usted, empezar contigo, Sonia. A partir de estos tres grandes ejes, digamos, quiero escuchar un poco tu visión de cómo se van desarrollando, cómo se alimentan entre sí, cuál vos crees que es el principal problema en Paraguay, cuáles estos ejes donde más tenemos que tener cuidado, que me dé un poco tu visión sobre estos tres grandes elementos que, repito, generan violencia y rompen o afectan la seguridad ciudadana. Hola Jan, en primer lugar, buenas noches a todos, a toda la audiencia también. Muy interesantes las apreciaciones, me parece que ustedes plantean muy bien el marco general de lo que implica la seguridad y de lo que también significa la inseguridad y cuáles son los actores y cómo se va dando esa dinámica. Yo quisiera empezar, Jan, si me permitís, a partir del secuestro de Oscar Dennis, apuntar, y tiene que ver con la pregunta que vos me estás haciendo. A mí me parece que el problema principal se muestra en tres vertientes, digamos, en el secuestro de Oscar Dennis. En primer lugar, el secuestro de Oscar Dennis, el lamentable secuestro de Oscar Dennis, desnuda nuestras debilidades institucionales. En segundo lugar, nos muestra lo efímero del interés de todos nosotros en la problemática de la seguridad. Hoy estamos hablando de seguridad todos, en todos los canales, en las radios, en las casas, en las calles, en los grupos de WhatsApp. Estamos hablando de seguridad porque ocurrió ese secuestro, ese lamentable secuestro. Y lo tercero, en vinculación con lo primero, es que muestra nuestra urgente necesidad de encarar reformas de fondo y que ubiquen a la seguridad en el centro de las políticas de Estado. La política de seguridad del Estado es la política más importante del Estado. Y de eso solemos olvidarnos y descuidamos. Por eso a mí me parece que es muy importante puntualizar estas tres cuestiones centrales porque es hora de que nosotros le demos la importancia que tiene. El secuestro de Oscar Dennis es solamente uno de los tipos de delitos que comete el EPP, por ejemplo. Ellos hacen también abigeatos, hacen también, cuidan cultivos de marihuana, están extorsionando, están quemando tractores de productores que se levantan de mañana para trabajar y se van de noche a la cama arriesgando, a veces pierden, a veces ganan. Pero el secuestro nos llama la atención, pone en el centro el tema de la seguridad y nos hace ver el descuido que nosotros hemos tenido en las últimas décadas de todo el sector seguridad de nuestras instituciones. Por ejemplo, las hemos vaciado de presupuesto. Generalmente cuando se está discutiendo, no es el tema más simpático tampoco que nosotros tratamos. Generalmente pensamos y decimos que hay que invertir más en educación y en salud y si es posible eliminar las Fuerzas Armadas, sacarle dinero a los militares para resolver las cuestiones que sí son importantes como salud y educación. Cuando que la seguridad es la política más importante porque plantea la cuestión vital, la cuestión de la existencia misma del Estado. Si nosotros desatendemos eso, incluso podemos estar eventualmente pasando por bonanzas económicas y tener crecimientos de 6, 7, 8, 9, 10%. Tenemos el QPI del que no nos estamos ocupando en la casa y un día se desploma. Y yo quisiera aprovechar este espacio, aprovechar esta atención que se tiene hoy respecto y muy fundada con esta preocupación y el dolor del secuestro del señor Dennis, para llamar la atención sobre tres necesidades que tenemos. Nosotros necesitamos construir instituciones, nosotros necesitamos también construir ciudadanía y nosotros también necesitamos, y está clarísimo en este caso, sentar postura individual. Eso significa construirnos a nosotros mismos como ciudadanos y tomar responsabilidad.
Ok, No sé cómo gracias. son los tiempos ya. Sí. No, sí, está bien, vamos a volver enseguida. Gracias. Me quería pasar a Walter. Entonces, no nos preocupamos suficientemente del tema de seguridad, Walter. Te doy un dato que me llamó también la atención. 15 años atrás, en esta encuesta Latino Barómetro, que se hace a nivel latinoamericano, salía como la primera preocupación del ciudadano latinoamericano el tema económico, el tema del desempleo. El tema de la seguridad solamente figuraba en un 8,5%. Hoy, en los últimos 3 años, es el primer tema de preocupación del ciudadano latinoamericano, está casi por encima del 25%, y el tema económico, porque es cierto lo que dice Sonia, la economía creció, la pobreza se disminuyó, pero la inseguridad también creció. Solamente nos acordamos de este tema cuando hay un secuestro, Walter. Bueno, mira, yo quiero, muchísimas gracias por la invitación, gracias a las personas que nos están viendo. Sonia, me sumo a vos en el dolor tremendo del secuestro del señor Denis. Es uno de los delitos más atroces y más crueles que se puede cometer. Bueno, yo lo que quiero empezar diciendo, Jan, es que es de máxima importancia la seguridad para los países, para las ciudades o para un simple vecindario. La seguridad física, la seguridad personal y familiar es de máxima importancia. Hay que recordar también que nos afecta a todos, sobre todo a la gente más humilde, Jan, y las personas que nos están viendo, porque las personas más humildes no tienen acceso a tener muralla, a tener guardia, a tener alarmas y todo ese tipo de cosas. Entonces la situación se vuelve difícil. Ellos tienen que irse a la facultad caminando, tienen que tomar transporte público. En definitiva, la inseguridad hace un Estado y una sociedad horrible, terrible. Es un fenómeno que en los países, digamos, se le está poniendo ya como competitiva a los que no tienen seguridad o sí tienen seguridad. La seguridad, como le estoy diciendo, es un derecho del pueblo y una obligación del Estado. Nosotros tenemos el derecho de que el Estado nos dé seguridad. Es un principio básico de derecho humano que nosotros podamos hacer de nuestra vida lo que queramos en libertad. Y la inseguridad nos vuelve a todos, nos encierra a todos, y los delincuentes son los que manejan las ciudades. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno con el tema delincuencial? Que le pasó a todas las ciudades, digamos. Le pasa que uno se va dando cuenta, se va acostumbrando, la delincuencia va avanzando y la ciudad se va degradando y uno se va acostumbrando hasta que llega el momento en que uno quiere reaccionar y ya es tarde, porque cuando ya querés reaccionar muchas veces ya permearon a las instituciones del Estado. Entonces es muy grave el tema de seguridad y tienen que tener en cuenta, como dijo Alberto, que el crimen o las organizaciones criminales son vivísimas, se mueven muy rápido, ellos actúan de una forma mucho más rápido de lo que pueden los organismos de seguridad reaccionar, digamos. Ellos pueden cambiar de modalidad en 2 días, sin embargo, en lo otro no. Pero me interesaría dar unas estadísticas para poner en contexto la situación. Pero Walter, ¿qué significa que nos estamos acostumbrando? Esa palabra, nos acostumbramos al tema y después ya no nos interesa mucho hasta que nos toque. ¿Eso qué significa decir? Hace unos años vos podías irte al Parque Caballero, hoy ya no te podés ir y ya considerás normal. Hace unos años vos podías hacer ciertos recorridos que hoy ya no te animás. Hace unos años vos podías dejar tu casa y no tener alarma. Ahora ya nos acostumbramos. Ese es el problema. Eso le ocurrió a todos los países. Si me permitís, quisiera dar una estadística. Sí. El Paraguay tiene los homicidios fueron más o menos, están entre 450 y 800 al año. El año pasado fue 551 homicidios. De esos 551 homicidios en todo el país, tenemos que tener en cuenta que hay un 25% más o menos que son homicidios de convivencia, lo que vos decías, una ronda de trago, una pelea en un partido de fútbol. El resto es todo con fines de lucro. Son 551. El robo de vehículos, autos, se tuvo 1000 robos de vehículos, lo que da más o menos 3 por día. Me olvidé decir que en materia de homicidio significa 2 personas por día que mueren por homicidio. En robo de motocicletas, ahí sí que se va exponencialmente. Hay 3000 robos de motocicletas al año, lo que es 9 por día. Y en materia ¿cómo se llama?, de asaltos de motochorro, se tiene 850 más o menos por día, lo que significa 3 por día, que es alarmante, digamos. Después, el otro dato que es muy interesante saber es que durante esta pandemia,
casi todos los niveles de violencia cayeron en un 25%. O sea, los muchachos, por lo visto, se quedaron más quietos este tiempo. Después, lo otro que vale la pena decir también es que en el Paraguay mueren violentamente 2.000 personas al año, de los cuales 1.000 mueren por accidente. Y eso es gravísimo. Eso no es el tema de hoy, pero es 1.000 personas, muchísimo. 1.000 personas que hay que calcular en el índice que se calcula, es que si hay 1.000 muertos, hay 3.000 que quedaron tullidos y que significan un costo para el Pero ese es otro tema que no tiene que ver con el tema de hoy, digamos, de seguridad, por lo menos de la perspectiva. No tiene que ver con el tema de seguridad, pero están las estadísticas. Y lo otro que también fue subiendo, y es grave, el tema suicidio, ¿verdad? El tema suicidio, estamos en casi 451 al año, o lo que es 1 por día. Una cosa que es importante decir es que nosotros tenemos, los datos que tenemos, porque una de las formas que se mide a nivel global como el tema de homicidio es calculando cada 100.000 habitantes. En Paraguay, nosotros con 551 nos da que tenemos 7.8 por cada 100.000 habitantes. Ese es un dato que hay que entender cómo es. Los países europeos están en 1 a 2, más o menos, Estados Unidos están 5, Brasil está en 25, Colombia está en 24, y los países de Centroamérica se dispararon. Esos están más o menos de 40 a 60. Ahora, ¿qué pasa en Paraguay? Uno dice, 8% parece poco, y es un dato raro. O sea, no es un dato raro, sino que hay que entender. Asunción, por ejemplo, es 3, pero Pedro Juan es 79. Pedro Juan, la zona de Pedro Juan está a nivel de los peores lugares del mundo. Claro, pero no es porcentaje, ¿verdad? Es cada 8 cada 100.000 habitantes, no es 8%, 8 cada 100.000 habitantes. Eso dijiste. 8 cada 100.000 habitantes. El cálculo se ve la cantidad de muertos, 551. Me gustaría volver sobre eso, primero la población, ¿sí? Me gustaría volver sobre la población entre 100.000. Queda ahí un número que es 70.5, y eso se divide entre los 551, te sale 7.8. Sí. ¿Verdad? Perdón que te interrumpa, pero me gustaría volver sobre eso cuando entremos en este tema de la delincuencia común. Por eso que quería ya, a partir de este encuadre general, digamos, entrar en estos 3 grandes ejes que mencionamos inicialmente. Y quiero empezar con el tema de el delito organizado, el crimen organizado. La palabra organizado de alguna manera supone que existe toda una estructura, que tienen capacidades para planificar, para ejecutar, para intervenir, para meterse, digamos, en diferentes sectores. De hecho, Paraguay tiene una evaluación nacional de riesgo que se hizo en el 2015, después creo que se volvió a corregir en el 2018, y salen los principales riesgos del narcotráfico en este orden: la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas, trata de blanca, que hablamos mucho menos, pero me dicen que también es bastante fuerte, digamos, en Paraguay. Y todo esto pareciera ser que tiene que ver con un sistema mucho más organizado, del crimen organizado. ¿Qué me pueden decir al respecto? No sé si querés empezar contigo, Sonia. ¿Cómo ustedes están viendo la situación de estos grupos organizados en Paraguay? ¿Están creciendo? ¿Están siendo identificados? ¿Están mirando al Paraguay como un lugar vulnerable donde pueden venir con más fuerza? Estos carteles que nosotros leemos de repente en México o en Colombia, o el Comando Vermelho y Capital acá en Brasil. ¿Cómo están viendo la situación ya cuando hablamos del crimen organizado? ¿Y cómo se combate también eso? Sonia. Sí. Gracias, Jan, por tu pregunta. Sí, aquí hay estudiosos muy actualizados. Esto se estudia día a día. Hay nuevas hipótesis, nuevas tesis, digamos, al respecto. Dicen que finalmente el crimen organizado, la guerrilla y la criminalidad común, como le denominás, son simplemente fases de una misma cosa. Eso es muy interesante y muy nuevo, porque te van explicando en ejemplos como en México y Colombia y otros países cómo lo que son grupos de crimen organizado, vos bien dijiste narcotráfico, por ejemplo, en primer lugar, ¿verdad? Van mutando a lo largo de su existencia. Y lo que empieza como simplemente una protección de rutas o de cooptar, digamos, instituciones, etcétera, y una acción meramente comercial, esa es la palabra, va finalmente en algún momento de la historia
mutando y en algún momento sí empiezan a introducirse también en la política, incluso a buscar determinar la toma del poder, en una forma diferente a lo que serían grupos de la guerrilla o grupos ideologizados, ¿verdad? Pero igualmente las guerrillas, las insurgencias, también nacen con unos fines que aparentemente son políticos, pero en el camino van también cometiendo crímenes comunes, cometiendo acciones terroristas, y van buscando alianzas, compartiendo rutas, compartiendo un montón de recursos con estos grupos del crimen organizado. ¿Qué capacidades le falta a nuestro Estado para poder combatir este crimen organizado, Sonia? Vos hablaste de debilidad del Estado hace rato. ¿Qué capacidades le falta para poder combatir? Es muy interesante ahí acotar también que nosotros en esa inmediatez y en ese cortoplacismo que tenemos respecto de la seguridad, donde estamos, bueno, ante un secuestro que nos impacta porque es desconocido para nuestra, gracias a Dios, es una cuestión muy esporádica que nos asusta y nos golpea. Nuestra pregunta, ¿cuál es, Jan? Cualquiera con quien vos hables del tema o con quien yo estoy hablando, ¿qué podemos hacer hoy para tener éxito? Hoy liberar a Oscar Dennis con vida y, claro, si es posible, agarrarle a 20 tipos que están en el EPT. Eso es como querer quitar un fruto maduro de un árbol, de una semilla que si plantaste, no la regaste, no la abonaste y no cuidaste que crezca. Entonces, tenemos debilidades institucionales y nosotros estamos ante una urgente necesidad de una gran reforma. De hecho, nosotros en Líderes para el Desarrollo estamos trabajando en eso, focalizando en el factor humano en primer lugar, talento humano, construyendo sobre las cuestiones, los modelos que sí están funcionando, los nichos, y buscando estar en condiciones de pararnos con mejores capacidades y con mejores perspectivas. Pero ¿qué, por ejemplo, Sonia? Dame algo más concreto, Cuando vos decís factor humano, ¿qué? ¿Estás hablando de los sistemas de inteligencia, de la policía, porque ellos también tienen circuitos, digamos, de lavado de dinero, el cibercrimen? Es decir, está muy sofisticado el tema del crimen organizado. Sí, siempre dentro de lo que apunté, de que nuestras instituciones están muy descuidadas ya. Muchas décadas de que no se hizo nada, al menos nada en forma de la envergadura que se necesita. Y lo otro, antes de entrar a las reformas y a tu pregunta de apuntar algo concreto, también estoy notando, quiero hacer notar que cuando discutimos todos estos temas como sociedad, nosotros tenemos una excesiva concentración en los resultados del trabajo de la fuerza pública. ¿Qué están haciendo los militares, específicamente la FTC? ¿Qué está haciendo la policía y específicamente? Tenemos un descuido un poco de mirar que los tres poderes del Estado tienen mucho que ver con la situación actual en cualquier momento, ¿verdad? Ya sea una situación buena, sea una situación de mayor debilidad, pero está la fiscalía, está el poder judicial, o sea, están las cárceles, ¿verdad? Todo el sistema carcelario que tienen directa relación con los resultados que estamos produciendo en esa materia. Ahora a tu pregunta sobre qué concretamente estamos haciendo, puedo rescatar la reforma de la policía en la que estamos embarcados. Desde hace un año estamos tras elaborar unas propuestas basadas en una profunda revisión y en un diagnóstico de todo el sector de seguridad, establecer prioridades. Empezamos a trabajar con la policía. Lo estamos haciendo con ellos. También hay que tener en cuenta que no hay reformas que nosotros podamos hacer, igual que en educación, en contra de los maestros. Nosotros tenemos que construir en el marco de las instituciones que existen y donde están débiles, fortalecerlas. En el caso de la policía, estamos focalizando las reformas en la carrera policial.
Nosotros tenemos que asegurar que los buenos policías puedan permanecer, puedan trabajar, puedan tener todo lo que necesitan para hacer un buen trabajo. Y también tenemos que asegurar que el sistema se desprenda de aquellos elementos que están ahí por otros motivos. Genial. Sonia, te quiero dejarte una pregunta picando y le pido pasar enseguida a Walter para Sí. la próxima vez te dejo picando. Estaba ¿Cómo no? leyendo un estudio precisamente del DIT que se llamaba ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué es prometedor en el tema de seguridad? Una de las cosas que mencionaba el estudio de lo que no ha funcionado en Latinoamérica es la reforma de la policía. Eso no ha funcionado prácticamente en ningún lugar. Dejo picando eso, por favor. Déjame pasar a Walter, pero te dejo picando porque hablaste de la policía. Walter, vos me diste datos, el tema de delincuencia común, homicidio, podemos hablar más de datos después. ¿Qué datos tenemos con respecto al crecimiento o no del crimen organizado? Ahí también tenés estadísticas que nos puedan mostrar algo. Segundo, ¿qué tan peligroso es el crimen organizado, Walter? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de crimen organizado? ¿Nos enfrentamos solamente a un problema de sicarios en una ciudad fronteriza o es algo mucho más peligroso, como decía Sonia, en su inserción en la política y en muchos otros lugares? ¿Y qué factores hacen que puedan crecer o no crecer en Paraguay, Walter? Crimen organizado. Bueno, para mí es lo más terrible, Jan. Es un flagelo que cuando ingresa a un país es muy difícil sacarlo. Es un flagelo que en países como el nuestro, con instituciones débiles, es muy difícil combatirle. Las organizaciones criminales o las bandas criminales tienen el problema en países así con baja institución y con mucha corrupción, que los organismos del Estado no pueden, la fuerza pública es fácilmente sobornable y lo más grave es que pueden trabajar en conjunto. Ese es el drama. Ellos se meten y trabajan en conjunto. Es un tema muy complicado el tema de las bandas criminales y Paraguay se está convirtiendo desde hace unos años un lugar atractivo para que vengan las bandas criminales. Al comienzo venían por el tema del paso de la droga, pero también venían por la facilidad que podían mover los recursos financieros. Y ellos se están instalando acá. ¿Cuál es la gravedad de esto? La gravedad de esto es como todos los temas de violencia, cosas la gente no se da cuenta al comienzo, porque esta gente empieza a financiar partidos políticos, empiezan a financiar candidaturas a intendentes, empiezan a comprar propiedades que valen 5, pagan 10, entonces la gente les quiere al comienzo, la gente les ve como algo positivo al comienzo, pero no se dan una idea que están trabajando con la gente más cruel del mundo. Esta gente después no es que se quedan en su negocio de droga, no, ellos se meten en extorsiones, se meten en asesinatos y después, por supuesto, quieren entrar en política, quieren entrar a los clubes sociales, se quieren casar con nuestras hijas, quieren entrar, ellos es muy difícil de sacarlo. ¿Y cómo lo identificamos, Walter? ¿Cómo sabemos que está ocurriendo a un nivel de gravedad 10 o estamos en 5? ¿Cómo lo identificamos? Yo no te puedo dar el número, pero se habla de que un gran porcentaje de las campañas políticas en el Paraguay de hace unos 15, 20 años están financiadas por esta gente. Están financiados, digamos, para poner gente en el Congreso, para poner gente en las intendencias. Entonces la gravedad, como decía Alberto, que de estos grupos es que ellos pueden destruir el Estado como entendemos nosotros el Estado de Derecho. Ellos pueden destruir porque ellos pueden poner gente en todos lados o lo matan al que le está complicando. Eso no tiene ningún problema en hacer ese tipo de gente, ¿verdad? ¿Qué pasa también con ellos? Ellos trabajan muy organizadamente, contratan a los mejores abogados, contratan a los mejores en lo que sea. Por darles un ejemplo, ellos en Colombia, primero con la marihuana, hicieron, digamos, que crezca marihuana en lugares donde era imposible que crezca, pero después se dieron cuenta que el negocio de la marihuana no era negocio y se dieron cuenta que la cocaína era el negocio. En Colombia no había una hectárea de cocaína. Colombia no es un país alto para cocaína, sin embargo trajeron los mejores técnicos y hoy día tienen 200.000 hectáreas de cocaína. O sea, contratan a la mejor gente. Por otro lado, ellos entre sus soldados consiguen en las cárceles y diferentes lugares, sus soldados, digamos, lo que salen a matar, gente que no tiene nada que perder. Gente que es el último grado que se siente, digamos, seguro estando dentro de esas organizaciones. Entonces estamos hablando nosotros de que las bandas criminales o el narcotráfico son terribles. Yo vi... ¿Y cómo la combatimos? ¿Cómo la combatimos? ¿Qué capacidades centrales, esenciales hay que desarrollar para enfrentar esta situación tan peligrosa que estás mencionando, verdad?
Hay que, el tema seguridad tiene que estar en la agenda del Estado como uno de los temas vitales, digamos. Hay que acordarse también que para mí, por lo que conozco, el tema seguridad no pasa por el tema policial militar nomás, pasa por muchísimas otras cosas. Es una guerra, digamos, que hay que hacerlo socialmente también. Hay que ver por qué la gente se vuelve delincuente y tratar de ver el motivo que esa gente se volvió delincuente y trabajar sobre eso, aparte de la parte policial, digamos, porque, o si no, estaríamos trabajando solamente con la parte policial, enfrentando al delito, pero no las causas del delito. Pero contame algunas cosas que han funcionado. Mencioné yo algunas cosas que no funcionan. Contame, ¿qué se puede hacer? No me estás diciendo todavía qué podemos hacer, algunas cuestiones, algunas pistas. Ok, agenda pública fundamental. Para mí lo que más funciona, primero tenemos que tener un cuerpo policial de primer nivel. Pero primero nosotros tenemos que tener una política nacional de seguridad que involucre a todos los estamentos, que involucre al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Hoy no tenemos eso. No, se trabaja descoordinadamente, se trabaja absolutamente descoordinadamente. Después, por supuesto, está la política penitenciaria, la política de la Fiscalía. Nosotros tenemos que darle a la sociedad, en todos los países hay ricos y pobres, pero en lo que sí los países adelantados hacen es tener una buena educación, una buena salud pública. Eso haría que los índices de inequidad bajen. Muchas veces la inequidad hace que la gente se complique las cosas. Entonces, hay que trabajar socialmente. Para mí, desde mi punto de vista, Jan, podemos traer hoy a Paraguay, a la Royal Canadian Mountain, a la policía, los mozos de escuadra de Barcelona, que son buenísimos, a la de Colombia, y no vamos a mejorar más el 10%. No vamos a mejorar porque las estructuras no están hechas para eso. Hay un esquema, nosotros no podemos pensar que un Estado corrupto como este, donde la corrupción está, la policía sea algo sano. No funciona así. La policía no son marcianos, son partes del sistema. Entonces todo eso hay que trabajar y es fácil y hay que tomar las medidas, hay que hacer las cosas. Hay todos planes que se pueden hacer para llevar a cabo. La parte policial a mí es lo que menos me preocupa. Hoy en día hay policías del mundo, hay sistemas policiales del mundo que son maravillosos, que nos pueden asesorar, que nos pueden ayudar. Y hay una tecnología de punta que son para nivel preventivo, que son de primer nivel. A mí por eso no me preocupa tanto, me preocupa en la fábrica de delincuentes, por qué la gente se vuelve delincuente. Y eso en un país como el nuestro es relativamente fácil solucionar, digamos que no hay problemas raciales, no hay problemas de distintos tipos que hay en otros países. Bueno, correcto. Bueno, vamos a volver un poquito enseguida sobre eso, pero quería pasar al siguiente eje. Jan, perdón que te interrumpa, pero sobre el punto, a mí me gustaría complementar brevemente, porque la gente no conoce mucho lo que es el EPP y cómo trabaja, y me parece que es muy importante y sobre todo estos espacios... No, ahora vamos a entrar en EPP, ahora vamos a entrar en este tema. No, perdón, yo me equivoqué, PCC quería decir. El PCC o el puesto. En primer lugar, decir, respondiendo a tu pregunta también, que entre el crimen organizado típico, digamos, que es el PCC, el Comando Vermelho, esas bandas, el EPP y el crimen común, tienen mayor capacidad de fuego los del PCC, Comando Vermelho, y ya nos mostraron en Ciudad del Este. Y nosotros no le damos importancia y ese es un mensaje que a mí me gustaría dejar a todos. Tenemos que ser muy responsables porque no nos atacan porque nos quieren, básicamente. Eso es lo que está diciendo. Y porque no les conviene, porque simplemente no lo necesitan. Y entonces nosotros... Sonia, quiero que seas bien precisa. Vos estás diciendo que el Estado tiene que tener una capacidad mayor de fuego. Yo estoy diciendo que nosotros tenemos que ocuparnos inmediatamente en pensar en el largo plazo y que eso es lo más práctico que podemos hacer. Porque estamos todos hoy desesperados en buscar cuál es la táctica, cuál es el grupo de comando, cuál es el operativo para entrar y salvar una situación, pero todo eso se construye en el largo plazo. Pero ese largo plazo tiene que empezar, o sea, lo mejor que podemos hacer en el corto plazo es ponernos inmediatamente a trabajar en cuestiones de largo plazo, para que nosotros podamos parar. Por ejemplo, tenemos nosotros un sistema de inteligencia, sistema de inteligencia que funciona, porque la inteligencia, sí. ¿Tenemos eso que funciona en Paraguay? Nuestro sistema de inteligencia, bueno, la inteligencia policial, hay avances. Justamente cuando yo decía que la reforma tenemos que construir desde los nichos, uno de los nichos que nosotros identificamos en el trabajo es inteligencia policial.
donde se le dotó de capacidades. Hay muchos lugares donde se están haciendo trabajo. Solo falta que sea integral y que a la hora de estudiar esta reforma no nos dejemos llevar por tonterías, por el chiquitaje de que si un fulano no quería, porque no sé. Hay que tomar ¿por qué nadie de ustedes me mencionó? Existe una ley que crea un sistema nacional de inteligencia que supuestamente era mucho más amplio. ¿No lo mencionan porque eso no tiene importancia o porque no se le dio presupuesto? ¿Por qué no lo mencionaron? Bueno, es muy incipiente. Yo tengo información de que están teniendo apoyo de afuera. Esa inteligencia no es exclusiva aplicada a seguridad. Es una inteligencia más, está pensada Amplia. una inteligencia de Estado, digamos. Y otra cosa que quería decir, Jan, sobre el PCC. El PCC trabaja con algo que se llama sintonías. Son como direcciones. Y una de las sintonías es la que se ocupa de hacer narcotráfico. Después las otras se ocupan de otras cosas, como por ejemplo hay una sintonía que se ocupa de hacer, se ocupa del área social. Y esa gente, un montón de gente y una organización espectacular, si no fuese perversa, que se ocupa de esas cosas, ni siquiera saben nada de drogas. Solamente saben que cuando se les llama por teléfono, ellos tienen que organizar una red de apoyo a un miembro caído en desgracia, sea que falleció y dejó a la familia descubierta, sea que fue a prisión y hay hijos que tienen que están estudiando, que son chiquitos, o madres que están enfermas, etcétera. Tienen perfectamente identificados a los miembros y les dan ese apoyo. Tienen también una sintonía que es financiera, que se ocupa de recaudar. Y esa, cuando necesitan, por ejemplo, un ejemplo un poco simplista y simplificado, hay una familia necesitada de un miembro del PCC que cayó en una redada policial. Entonces tenía 6 hijos, tenía una esposa o 2 y tenía una mamá enferma y necesitan esa sintonía hace el cálculo de cuánto social, hace el cálculo de cuánto necesita esa familia, le pasa a la sintonía financiera hace el cálculo de cuánto necesitan para cubrir esa necesidad y a partir de ahí recién por otra vía le llega al equipo que comete crímenes para recaudar. Y entonces por ahí, eso es muy pequeño, son cosas más grandes y de mayor envergadura. Y digo eso porque no es que necesariamente un delincuente perteneciente al EPP va a venir con una pinta de delincuente y armado y se te va a presentar de esa manera. Ellos están metidos. Están metidos, sí. Eso coincide en la sociedad. Correcto. Me quiero quedar contigo, Sonia, y pasar al tema del EPP. Yo creo que la sociedad paraguaya está cansada, harta, asqueada del EPP. Creo que todos estamos de acuerdo que queremos que el EPP desaparezca. La pregunta es cómo. Y acá sí empieza un debate, una discusión, digamos. La fuerza de tarea conjunta. ¿Tuvo resultado? Uno dice no, porque no están acabados el EPP. Sí, porque el EPP no pudo crecer. El presupuesto de 12 millones de dólares, ¿eso es mucho? Sí, porque tal cosa. No, porque tal cosa. ¿Cómo enfrentamos esa situación en esa coincidencia de que queremos que se acabe? Está hace mucho tiempo, no se acaba, parece que son pocos. No sé, ¿cuál es tu opinión con respecto a cómo encaramos esa situación tan complicada y tan sensible para todos los paraguayos y paraguayas del EPP? Sí, en primer lugar, yo quiero tirar una frase con la que también quiero terminar, que a mí me gustaría que piensen todos los que están compartiendo con nosotros este diálogo. El EPP es el enemigo. Algunas veces cuando uno mira las opiniones de la gente, de los ciudadanos, parece que la FTC son nuestros enemigos. Y olvidémonos, yo no estoy haciendo una defensa de la FTC, pero sí estoy haciendo un llamado a que la gente, a que todos los paraguayos de una vez realmente apuntemos al enemigo, y el enemigo es el EPP. Y el enemigo es el EPP, tiene que ser combatido con toda la institucionalidad del Estado, depende de qué perspectiva analice, siguen siendo 20, ese es un resultado espectacular. A mí en Colombia, cuando hice la misma pregunta que vos me estás haciendo a mí, al entonces comandante del COTEF, del comandante del Comando de Transformación Estratégica de Fuerzas, que también estaba a cargo de la cooperación con Paraguay, General Valencia, él me dijo, bueno, la pregunta que nos planteamos es al revés, es a la inversa.
¿cómo es posible? Porque mi pregunta era, ¿cómo es posible que nosotros en tantos años no podamos combatir al EPP con éxito? Si son solamente 10, 20 o 30 personas en un bosque que ni se parece en nada a la selva colombiana. Entonces, me dijo es al revés. En realidad, la pregunta es, ¿cómo es que el EPP no creció? No pudo cumplir con sus planes. Y yo ahora estoy hablando, yo vi un documento que cayó en la carta de Huiratí, le llaman, donde el EPP, de puño y letra, ellos tenían sus planes de expansión. Querían estar operando hoy ya en distintos lugares, tener 5 grupos o 10 grupos como los que tienen hoy, y estar también operando en centros urbanos y haciendo todo esto que están Entonces, haciendo. para vos, un éxito estratégico de la Fuerza de Seguridad del Estado es que no haya crecido el EPP. De la presencia, sí, no creció, siguen siendo las mismas, son clanes familiares, siguen siendo incluso los mismos apellidos, Silva, yo con los nombres lastimosamente no me vienen. ¿Y podemos esperar que eso se vaya acabando? ¿Qué hay que hacer? Solo no, por generación espontánea no. Eso va a ir creciendo, pero y además el EPP no se reduce a ese grupo de personas. El EPP es el brazo armado de algo mucho más grande, que además hoy está como en un renacimiento, que es una idea un poco loca y un poco perversa, de tomar el Estado porque hay desigualdades y porque no sé qué, porque los pobres, porque los ricos, y convertir esto en una dictadura comunista. Y digo que es loca porque en primer lugar no van a tener ese éxito. En segundo lugar, además del brazo militar, ¿qué otros brazos tiene el EPP? Tiene escribas, tiene investigadores, entre comillas, tiene prensa, tiene políticos. ¿Tiene prensa positiva? Intendentes. ¿Tiene prensa positiva? Sí, tiene prensa positiva. Tienen intendentes, tienen dinero del Estado para hacer pseudo investigaciones. Por ejemplo, el tema de las niñas. Eso es lo que vos le llamás el brazo político, digamos, la construcción de una narrativa. Es algo mucho más grande, es algo mucho más grande. Y bueno, hay que ver hasta dónde el análisis, porque de esto podemos hablar realmente horas o días. Pasémosle un rato a Walter. Walter, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta situación? Acá lo que está planteando Sonia también y cómo combatimos la lógica del EPP. Vos también coincidiste que esto es horrible y que hay que acabarlo, digamos, pero ¿cómo? Bueno, yo le vengo combatiendo ya al EPP de hace muchísimos años, del 2002 aproximadamente. Yo creo que el principal problema de no vencerle al EPP no es la fuerza de tarea conjunta, ni la policía, ni los militares. Ellos hacen todo el esfuerzo que pueden. Yo creo que el manejo político es el problema. El problema es que el manejo político, los que tienen el poder, no hacen el seguimiento que tenían que haber hecho hace muchos años. Cuando murió la víctima, lastimosamente, la de Cubas, ahí se le capturó al 70-80% del EPP. Y se les dejó a estos que hoy son los líderes del EPP, eran unos niños en ese momento, eran unos soldaditos, y se les dejó seguir funcionando y crecieron. Después de 15 años se convirtieron en lo que son. Yo veo algunas cosas, digamos, quiero complementar al tema de Sonia. El EPP es para mí algo horrible, pero no la comparo con nada como Colombia ni nada por el estilo. No tiene ninguna posibilidad de hacer más nada que lo que están haciendo. Y yo creo que hay que ¿cómo se llama? Capturarle, llevarle a la justicia a esta gente inmediatamente. Yo creo que hay falta de conducción política. Y les doy un ejemplo. Le doy 2 ejemplos mejor. Después de la revolución del 47, el 68, el 70% de los militares victoriosos estaban del lado de la revolución. Todos los más importantes líderes de la guerra del Chaco estaban del lado de la revolución, sin embargo perdieron. Perdieron contra los colorados, por los colorados tuvieron conducción política. Ellos le sumaron a los Poinandí, que no eran solamente, ¿cómo se llama?, civiles, sino que eran civiles que hacía 10 años estuvieron combatiendo. Entonces hubo un manejo político. La misma cosa en la época de Stroessner, horrible época, ¿verdad? Pero la lucha contra la guerrilla, el 59-60, no fue el general Colmán nomás. No fue así. El general Colmán se fue, pero se fue Edgar L. y Franz se fue y se instaló en el Teatro de Operaciones. ¿Por qué? Porque el político ve otras cosas. Ve qué necesita esa gente, ve cómo caerle bien a la gente, ve una serie de cosas. Y después cuando vino Edgar L., le dejó a su segundo ahí, al señor Villate.
O sea, la lucha contra el EPP, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una persona secuestrada ya. Y también no se pueden decir todas las estrategias aquí. La estrategia, los resultados se revelan, la estrategia no, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema que le tiene a una persona, pero yo creo que la lucha contra el EPP es una lucha, digamos, política, social, policial, donde la política social es muy fuerte. Hay que hacer el trabajo de ver por qué mucha gente entró en el EPP o está en el EPP, por qué está en ese estado, en qué falló el Estado para poder hacer ese tipo de gente. Por otro lado, el grupo de tarea que está trabajando ahí, que son arriesgados, no da gusto estar en el monte que te disparen a 600 metros, claro que no da gusto, horrible, con problemas de presupuesto. 14 millones de dólares es nada para un presupuesto de este tipo, digamos. Yo creo que la campaña de Vigiato se gasta más que lo que se está gastando en el EPP. Yo creo que no se está tomando en serio. El gobierno o los gobiernos no tomaron en serio. No hay una sostenibilidad de ir siguiendo. Yo estuve participando, como era el tema en la FARC en Colombia, porque yo estaba muy metido con la gente de la seguridad en Colombia. Yo veía cómo era el trabajo. Porque a la gente del EPP hay que entender que solamente con inteligencia uno se puede acercar a ellos. Es imposible. Tienen ellos un sistema que es un sistema que ya viene de la época de los vietnamitas, digamos, que es el sistema de los círculos, digamos, de seguridad. Entonces es muy difícil acercarle yo, porque ellos forman varios círculos de seguridad, donde los círculos más alejados de los líderes, esos círculos ni siquiera saben que trabajan para el EPP, nada más que ellos tienen que decir, le ven a alguien raro, tienen que enviar un mensajito diciendo alguien raro, entonces se van moviendo. Es muy difícil el trabajo si no es con inteligencia. Y eso no está funcionando, vos decís, el sistema de inteligencia ahí no está funcionando. No sé. Más de trabajo social tampoco. ¿Pero qué vos decís la idea esta que decía Sonia de que el EPP fue exitoso en evitar que crezca, perdón, la Fuerza de Tarea Conjunta es exitoso en evitar que crezca el EPP? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con Sonia en eso, absolutamente de acuerdo. Lo que yo digo que algo está fallando y no les culpo a la Fuerza de Tarea Conjunta, no les culpo para nada. En el sostenimiento político tiene que haber alguien del gobierno que esté muy metido en eso, un grupo que estén persiguiendo y estén analizando paso a paso lo que está haciendo. No es un tema policial militar, no más. Es un tema que abarca más cosas. En Colombia hay que tener en cuenta que la policía, que es una maravilla, los militares que son una maravilla, pero había una conducción política atrás que le estaba controlando y que le seguía de cerca. Que eran los que tenían un manejo, digamos, un manejo global de la situación. Entonces, no es un tema. Por ejemplo, para darte un dato, la gente para que trabaje en inteligencia es muy importante que la Fuerza de Tarea de Conjunto sea confiable para la gente de la zona, para que tengan afecto para ellos. Porque o si no, la inteligencia, esa gente de la zona le va a pasar a la gente del EPP y no a la gente del gobierno. O sea, es difícil, Jan, en una situación como esta y hablando ante varias personas, explicar todo lo que hay que hacer para capturarle a la gente. Pero tiene que ser algo más global. Lo punto tuyo es que tiene que ser algo más global. Acá justamente Sonia, un comentario que me hacen en el chat que me pareció interesante, decía la ausencia de organismos eficaces de coordinación para que todos los diferentes brazos de la Fuerza de Seguridad, policial, militar, inteligencia, agente de justicia, trabajen más coordinadamente. Por ejemplo, el Consejo del CODENA, que es el Consejo de Defensa Nacional, se ocupa de otras cosas, pero no precisamente de esto. O el tema de que la maraña legal no genera confianza, digamos, confunde y les toma como muy desprotegidos a la Fuerza de Seguridad. ¿Vos estás de acuerdo con esa visión de que tenemos un problema de coordinación completa y que tenemos un sistema legal que nos acompaña también esto? Estoy totalmente de acuerdo y de hecho nuestra prioridad, como nosotros después de hacer ese estudio, ese análisis muy completo de cómo funciona el sector seguridad y tomándole un riguroso examen en función de cómo debería ser y cuáles son los parámetros que nosotros deberíamos tener, a nosotros nos salta el marco legal y por eso que nosotros estamos planteando en primer lugar reformas en el marco legal. Y yo quiero destacar una cosa, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa no está en la cadena de mando. Y yo tengo muchos amigos militares, algunos están de acuerdo y otros no, pero Paraguay es el primer país, el único país, donde el ministro de Defensa no está en la cadena de mando. Entonces vos tenés algunos adefesios de ese tipo
en los que a quién vas a pedir rendir cuentas y cómo es que las jerarquías se van a dar en el caso de un trabajo conjunto necesario entre la fuerza pública, la policía con los militares. Está Euclides como ministro del Interior y acá ¿quién está? Está un ministro que no está en la cadena de mando. Entonces hay cambios de legales, alguna manera es que un pasamano del presupuesto del ministro de Defensa, y es lo que decía Walter, es el que tiene que encabezar la voluntad política del Estado, en este caso ministro de Defensa y ministro del Interior, porque la FTC es una fuerza justamente combinada en la que se busca esa articulación, se busca sumar todas las, y a nosotros como modelo eso sí nos convence, pero hay que separar lo que es el modelo de lo que es el resultado, o de lo que son las personas que están al frente, o de lo que es la actuación en un momento determinado. Está muy bien sumar todas las capacidades para resolver una situación, pero... Ya hay una propuesta de cambio en ese sentido, hay una propuesta concreta de cambio del marco legal. Sí, nosotros tenemos en el proyecto de ley de modernización y reforma de la policía, estamos trabajando, como te dije, en una reforma que introduzca pero desarrolle un sistema de meritocracia para hacer esa carrera policial. Muy poca intervención realmente en lo que es la parte orgánica de la policía, porque eso no es necesario, no es tan necesario. Y también con un componente de bienestar policial en el que se están previendo cuestiones mínimas que los policías no tienen, ¿verdad? Realmente si uno empieza a mirar cómo está trabajando esa gente, claro, lo más pero lógico Sonia, es ser... cuando yo te planteaba el tema, y acá lo que me plantearon en el chat, que hay problemas serios de coordinación para articular los diferentes brazos de la fuerza de seguridad. Sí. ¿Eso tiene que ver con la ausencia de un marco normativo o solamente la falta de un liderazgo? ¿Por qué existe esa, que además es muy común en realidad en muchos otros aspectos en Paraguay, pero en el tema de seguridad, ¿por qué no se pueden coordinar más efectivamente? Se pueden coordinar más efectivamente, por supuesto, por casualidades de que justo haya compatibilidad de personas y justo conjunción de astros, pero realmente es urgente diseñar un marco legal adecuado y completo en el que no dependa de quién sea la persona que esté ahí, sino que cada quien sepa lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones y cómo se efectúa esa coordinación. También el director de la Policía de Colombia, el general Nieto, el anterior, me dijo: Sonia, yo quiero que usted me diga a qué le dedica su tiempo el director de la Policía de Colombia. Es el comandante de la Policía Nacional, digamos, el equivalente. Y le dije: no tengo ni idea, ni voy a pensar porque no sé. Y me dice: yo le dedico la mayor parte del tiempo a asegurar que nosotros mantengamos todas las certificaciones que tenemos, y mi éxito va a consistir en lograr tener más certificaciones. Él en sí, o un gerente, que además directores de Policía de Colombia, después trabajan en multinacionales, son gerentes que tienen sistemas de gestión, no están pendientes del día a día y de cuestiones operativas. ¿Y qué decía esto que no van corriendo Walter, detrás de los hechos, ¿verdad? Pero yo quería decir otra cosa más. Bueno, dale. Sobre lo que dijo Walter y sobre el EPP. A mí me parece que hay muchos mitos. Uno de ellos es el que vos mencionaste, el que la FTC no tiene resultados, etc. El otro es el vincular directamente a una situación de pobreza con el desarrollo de la guerrilla. Es cierto que hay estudios que comprueban que en un contexto de pobreza se desarrolla, pues se puede llegar a desarrollar violencia, o que es un caldo de cultivo apropiado, pero en el caso del EPP, el EPP es un producto pensado, desarrollado, implementado y soportado, sostenido en forma, casi te diría, es una semilla transgénica, es un implante, es un injerto, no es que la pobreza de San Pedro de Vino, en que Carmen Mesa estaba haciendo puchero y le faltaba el sacaró, y entonces se enojó y tiró su trapo de cocina y agarró una ametralladora. No es esa la historia del EPP. Y eso es muy importante que tengan en cuenta al analizar seriamente y responsablemente esto. El EPP es un grupo de personas, son núcleos familiares que fueron ideologizados por personas que además todos sabemos, el Partido Patria Libre, que no eran de la zona, eran asuncenos.
y uno de ellos estaba leyendo poemas frente al Y tampoco palacio, tampoco se pueden nutrir de esa... hacer un secuestro. Tu punto, Sonia, es que tampoco se pueden nutrir de esa situación social hoy en día, por eso no crecen. Por supuesto que sí, por supuesto que donde se instalan esos, se instalan en campo propicio. No es casualidad que buscaron el departamento más pobre del Paraguay para hacer ese experimento. Pero ellos, además de ser ideologizados por el Partido Patria Libre, también fueron entrenados nada menos que por las FARC. Entonces, es un súper mito eso de que, porque es cierto que nadie quiere la pobreza y todos queremos la riqueza. También es cierto que el último lugar de Paraguay donde se va a abandonar la pobreza en estas condiciones con presencia del EPP es esa zona donde ellos están operando. Es mucho más factible que en cualquier otro lugar de Paraguay se vayan superando y vayan alcanzando estándares de mejor vivir, de mejor calidad de vida, que en un lugar en donde existe ese nivel de inseguridad. Y otra cosa que es muy importante analizar en el combate al EPP es que, no se suele hablar mucho de eso tampoco, hay que tener en cuenta también que comparten territorio la guerrilla y la producción de marihuana. La producción de marihuana, que es en la misma zona. Entonces, cuando hablamos de brazos políticos, cuando hablamos de un montón de soportes, cuando la gente dice, ¿cómo no le pueden encontrar a 10 tipos? Ahí hay mucho más que 10 tipos. La experiencia de otros países te dice que ellos se ayudan y tienen en el mejor de los casos, una convivencia de conveniencia mutua. En el peor de los casos, uno ocupa territorio y tiene armas y tiene ganas de jugar al... Correcto. Y el otro tiene su producción y su comercio y ambos aprovechan que ahí no puede entrar la fuerza pública y ambos aprovechan que ahí pueden atemorizar a la población para que todos se callen y les oyen. Hay vasos comunicantes entre esto que hablamos al principio del crimen organizado y en este caso del EPP. Y quiero dejarle estos últimos 15 minutos también al tercer eje. Walter, empezamos contigo el tema de lo que le llamamos la delincuencia común. Vos diste algunos en tu presentación inicial, algunos datos, mencionaba el tema, y ahí parece que tenemos más datos. Te agrego, vos mencionabas el tema del homicidio por cada 100.000 habitantes. Paraguay tiene poco comparado con Brasil, estamos dentro de la categoría de violencia baja, pero hay otros estudios, por ejemplo, lo que le llaman la victimización. Esta encuesta que se le hace a la persona, se le dice si usted ha sido alguna vez asaltado o ha sufrido un acto de violencia, digamos. Y prácticamente la mitad de la población menciona que sí, él personalmente o un familiar, 50%. Y eso era 37% hace unos años, eso viene creciendo. O lo que le llaman también el temor al crimen, que es un tema mucho más subjetivo. El otro es si te pasó algo, si alguien te asaltó a vos o a tu familia. Este otro es, ¿te animás a caminar por la calle en tu barrio a la tardecita o a la noche? La misma cosa, 45% menciona que tiene miedo, y el miedo viene creciendo también. Estas son cuestiones que obviamente destruyen la calidad de vida y tienen que ver con esa delincuencia común. Pareciera ser que no es tan organizada, pareciera ser que no tiene un territorio tomado, que no es tan sofisticado, pero es tremendamente dañino. ¿Cómo vos evaluás esa situación, Walter? ¿Tiene la misma lógica de funcionamiento su combate que lo que estuvimos hablando recién del crimen organizado y del EPP, o tiene otra lógica de funcionamiento? ¿Cómo atacamos eso que, repito, afecta tanto la calidad de vida de la gente? Tu micrófono, Walter. Primero quiero decir otra vez algo de que cuando yo me refería a la lucha contra la guerrilla que hizo en el año 59-60, no es que yo esté de acuerdo con eso, al contrario, estoy en totalmente desacuerdo en cómo se hizo, sino que estoy contando cómo se le dio un manejo político. Yo creo que lo del EPP es un tema que hay que hablar más de otra forma, y yo creo que es solucionable el tema EPP. Es presencia del Estado y es que haya una coordinación que sistemáticamente siga hasta poder darle a esta gente, porque están causando demasiado dolor están causando a mucha gente. Bueno, vamos ahora al ¿cómo se llama? A la inseguridad ciudadana. Sí, esa es la que más afecta al ciudadano común, porque es el que le toca en el día a día. Y en materia de seguridad se maneja, lo que se maneja no es tanto los datos reales, sino la percepción de inseguridad. Y la percepción de inseguridad es dramática. ¿Por qué? Porque para vos es la realidad. La gente siente eso. Entonces es un tema en el que hay que
Hay que luchar. Yo parto de la base de que hay que ver por qué se forman los delincuentes, cuál es el motivo y trabajar en eso. Y yo creo que ese es uno de los caminos y, por supuesto, el cuadro policial, ¿verdad? El cuadro policial tiene que ser mejorado totalmente. Pero repito, la lucha no es policial nomás. Y hay que acordarse que la propia policía es víctima de esta corrupción. O sea, la corrupción generalizada que hay en el Estado, la policía es víctima de esa corrupción, ¿verdad? Hay que mejorar totalmente la policía. Tenemos buenísimos policías en el Paraguay, gente que se van a otros países y salen premiados. Es una cuestión de organizar bien eso, pero es una lucha social y policial, donde tienen que todos los estamentos del Estado, digamos, tiene que funcionar la salud, la educación, la política penitenciaria. No puede ser que se le envíe a cualquier persona a la cárcel, porque una persona que cometió un delito es una sola persona. Una vez que va a la cárcel, ahí ya sale una banda armada. Acuérdense que los grupos más peligrosos del mundo salieron de las cárceles, las maras de Centroamérica, el PCC, el Comando Vermelho, salieron de las cárceles de gente que se sienten descartables por la sociedad y entonces actúan. Entonces, todo ese tipo de cosas es un trabajo integral. Yo veo que, por ejemplo, hay organizaciones como lo de Luis Arán con Sonido de la Tierra, como ¿cómo se llama lo de Cateura? Fundación Conin, que ellos sí están trabajando en seguridad. O sea, el tema de seguridad es darle oportunidad a la gente. Evidentemente hay mucha gente que ya no hay caso que van a ser nomás los delincuentes. Ahí tenemos que tener en cuenta también el otro problema que se viene. Acá ya se está procesando la droga, la cocaína. Anteriormente era un paso, acá se está procesando. ¿Cómo sabemos que se está procesando? Por el nivel de precio del crack, que es el desecho. En este momento hay muchísimos jóvenes ya con el cerebro quemado por el crack. Ellos tienen que todos los días juntar un dinero para comprarse su ración de crack. Y para eso te van a asaltar y te van a robar un celular, te van a matar por un celular que después venden por 20.000 guaraníes. Todo eso hay que abordar y es relativamente, como digamos, diseñable lo que hay que hacer, porque yo no creo que capturándole a todos los delincuentes, digamos, ese solucione el problema. No, van a seguir habiendo más y más y más. Walter, vos que estuviste en Colombia, recuerdo haber leído también este tema de coordinación, porque, qué sé yo, iluminación suficiente en determinados espacios públicos pareciera ser un tema que está vinculado a mejor sentimiento de seguridad. Pero eso hay que coordinar con la municipalidad, por ejemplo. Centros de control o de gestión que te determinen dónde están zonas rojas, dónde están con mucha información, como un tablero de control. Me acuerdo de haber visto esto en Colombia. Ese tipo de cosas se pueden implementar, ¿verdad? Pero ¿quién la tiene que de alguna manera liderar? ¿Esto está en la policía solamente? ¿Es como una suerte de comando conjunto? ¿Cómo se desarrolla algo que parece que medio se podría hacer rápidamente? Claro, ¿no? ¿Sabes cómo funciona el sistema? Y eso en todas partes del mundo, ¿verdad? Los organismos del Estado, todos juntos, digamos, hacen lo que es la política nacional de seguridad, donde se involucra vivienda, se involucra el Poder Judicial, se involucran todos para hacer una política nacional de seguridad. ¿Eso tenemos o no nosotros? ¿Tenemos o no nosotros eso? No, y si tenemos no funciona. No tenemos. Ok, bueno. Si tenemos no funciona, si tenemos no funciona. Y por otro lado, ya los organismos de seguridad, en este caso el Ministerio del Interior, es el que prepara el Plan Nacional de Seguridad, donde ella es mucho más específico, donde ahí dicen cómo van a mejorar sus fuerzas policiales, qué van a hacer. Hoy en día a mí me preocupa mucho más la otra parte, no la parte policial, porque como dije anteriormente, hoy en día las fuerzas policiales en el mundo son muy buenas y hay mucha tecnología. O sea, nosotros mañana podemos llamarle a lo de Colombia, a lo de Canadá, a lo de Barcelona, a los de, ¿cómo se llama?, el Reino Unido, que vengan a asesorarnos. Y es muy importante que ellos nos vengan a asesorar y podamos solucionar la parte policial. La otra parte es lo que no vamos a solucionar, la parte de la corrupción y el estado de putrefacción que hay en muchas partes. Fíjense una cosa, por ejemplo, que es grave, ¿verdad? A lo mejor están escuchando a algunos policías. Bueno, pero en fin, ellos son partes también del problema. ¿Qué pasa? El policía es el triunfador de su familia, pero ellos vienen de lugares muy pobres. Ellos vienen en su familia son muy pobres, tienen pisos de tierra y en muchos lugares, digamos, ellos conviven con la gente que se metió en la delincuencia. Entonces ellos tienen como un drama, es para ellos, porque por un lado están sentados con ellos jugando fútbol o qué sé yo, o le conocen a eso, y por otro lado tienen que defendernos a nosotros, que somos los ricos, digamos. No es fácil el manejo de todo eso, y por otro lado, no está bien hecha la carrera policial, en eso están trabajando, Sonia, eso es espectacular.
Yo quiero que sepan que, por ejemplo, en Colombia y en Chile, su sueldo no es alto, pero ¿qué le ofrece? Le ofrecen seguro de vida, le ofrecen lugares donde vacacionar y le ofrecen una carrera que se va a respetar, digamos, que van a tener una carrera buena. Y no solamente eso, sino que durante la carrera ellos quieren estudiar otra cosa y ellos le paga a la institución que se vayan a estudiar a Estados Unidos, a Francia, donde sea. Y esas personas después llegan a los 52 años y salen de la policía y son muy bien pagadas en el sector público, en el sector privado. Entonces ellos cuidan su institución. Sin embargo, acá el pobre policía, los últimos 4 años pide para irse a un lugar para ir a recaudar para su jubilación. O sea, hay muchísimas cosas, Jan, y la gente que nos está escuchando, que ya se vio en otras partes del mundo y que es relativamente fácil de solucionar. Bueno, y Sonia, ¿a vos te parece sí que acá el tema del trabajo social sí es más importante en la delincuencia común, digamos? Porque efectivamente todo el tema, fíjate, también mencionaba este artículo, Sonia, de la famosa teoría de las ventanas rotas, que de alguna manera muestra que en los lugares donde vos tenés realmente mucho desorden, mucho descontrol, los pequeños actos de... Alberto había escrito un libro de pequeños actos de coraje, esto es al revés. Los pequeños actos, los pequeños delitos que se van acumulando, cuando no se controlan, después se convierten en algo peor. Creo que dirigió gran parte de la política de respuesta en los Estados Unidos, en Nueva York particularmente, durante mucho tiempo, pero implica mucho de esto, capacidad de gestión. Acá en el chat me decía, por ejemplo, alguien, sí, pero acá hay un Observatorio Nacional de Drogas, la CENAP lo tiene, con datos actualizados y georreferenciados. Genial, ¿qué hacemos con eso, digamos? Porque de alguna manera vos podés tener un tablero... Con eso se hace políticas públicas. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu opinión entonces? ¿Cómo encarar el tema de esta delincuencia como una partir de estos elementos que estamos mencionando? En primer lugar, decir que aquí sí estamos en un campo un poco diferente. Por un lado, el consumo, en eso yo estoy de acuerdo con Walter. Desde el chespi hasta el alcohol está condicionando y te marca, hay una relación, digamos, entre ese avance y el nivel de criminalidad común que pueda ir habiendo, sobre todo en los cinturones donde hay asentamientos, en todos los lugares, ¿verdad? Pero si uno permite que ese consumo o ese microtráfico siga expandiéndose, o si uno empieza a romantizar que es la hojita nomás para el reuma de la abuela, entonces es un problema, ¿verdad? No se puede descuidar y todo eso está muy bien, pero tiene que ser en un ambiente muy cuidado y se tiene que hacer siempre con mucha responsabilidad. Después, el empoderamiento ciudadano. Sonia, ¿a vos te preocupa mucho normalmente estos mitos, estos mensajes? Le llamaste ya varias veces, me dijiste, romántico, digamos, la pobreza genera esto, claro, esto hay es una solamente para el reuma, esto pero, es pobrecito. ¿Te preocupa vos ves que hay un mensaje que va creciendo? Porque finalmente es un problema de la sociedad. Es el sustrato, la sociedad es el sustrato de donde se nutren todos los liderazgos, salen de la sociedad. Y si eso se descompone, nosotros no podemos tener diputados suecos y jueces noruegos, y nosotros todo lo que sacamos tenemos que sacar de la sociedad, y eso te lleva nosotros no podemos mirar que todo eso se está descomponiendo y analizar alegremente estas situaciones. En el caso de la criminalidad común también, yo aprovecho este punto para llamar la atención sobre que nosotros tenemos que empezar a gastar bien el dinero público, empezar a dar educación. No puede ser que los chicos vayan 12 años, es muchísimo tiempo para la forma en que aprenden ellos hoy, es muchísimo tiempo. Estudian guaraní, no aprenden guaraní. Nosotros no le damos nada, si el Estado no le da nada al ciudadano a cambio de los impuestos, y si los que administran eso viven a cuerpo de rey, como si fuesen condes y duques, y nosotros estamos viendo eso, todo eso está muy mal. Eso escapa un poco a la cuestión muy puntual de la seguridad, pero la verdad de las cosas es que el ciudadano de bien se tiene que sentir representado, y nosotros... Por supuesto que todo esto no es muy difícil de dar el vuelco, pero tenemos que ser muy responsables, y ahí vuelvo al último punto. Recuerdan que dije construir instituciones, construir ciudadanía. Esa ciudadanía tiene que estar empoderada y tiene que estar vinculada, le tiene que querer a su policía, le tiene que cuidar a su fuerza pública.
No se tienen que dar vuelta y burlarse de ellos porque no están teniendo éxito por un solo motivo, porque son las únicas, la fuerza pública nuestra es la única fuerza constitucionalmente habilitada para defendernos. No hay otra fuerza fuera de nuestra fuerza pública habilitada constitucionalmente para defendernos. Según el Entonces, Altinobarómetro, Sonia, solamente un 33% de los paraguayos dice que confía en la policía. tenemos que dar un vuelco a eso. Nosotros tenemos que dar un vuelco a eso. Tenemos que construir junto con las personas y tenemos que basar esas reformas en las personas, darles las condiciones para que hagan un trabajo, para que trabajen en forma profesional y, por supuesto, exigirles resultados y establecer sistemas de control. Porque también la educación, el FONACYDE nos muestra que invertir simplemente mayor recurso no significa tener mejores resultados. Podemos meter infinitamente mayores recursos y también se puede ir todo por otro lado. Pero acá Perfecto. Es importante meterle cabeza. Y el tercer punto, discúlpame que abuso un poco del tiempo, había dicho construir ciudadanía, ¿verdad? Y lo tercero es sentar postura individual. Y yo apelo a todos los paraguayos de bien para que abran la boca, para que digan lo que está mal, para que sean valientes y para que apunten a las personas que no están honrando las dignidades de los cargos que se les están dando y que nosotros todos estamos financiando de nuestro bolsillo, y que no demonicen a los productores e idealicen a los cocaleros o a los marihuaneros o a los no sé qué, que ellos sí que no pagan impuestos. Ellos están destruyendo. Entonces nosotros, es un poco fuerte a lo mejor lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos que ser responsables a la hora de tomar postura y tenemos que ser valientes. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no somos valientes, que nosotros vimos de alguna manera, somos una generación que vimos este proceso de degradación de nuestras instituciones, sabemos más o menos de dónde salen, quién sale de dónde. Nuestros hijos no saben nada de eso. Ellos no saben ni que tuvimos una dictadura. No van a poder defenderse si nosotros hoy no nos ponemos del lado de las instituciones del Estado, no exigimos, pero también no tenemos muy claro que no hay otra solución que no sea dentro del marco legal, que no sea dentro de la institucionalidad y que no sea exigir a las personas que nosotros damos resultados. Institucionalidad, ciudadanía y postura de mensaje claro. Gracias, Sonia, por tu mensaje. Tu mensaje final, Walter, un minuto y medio para que dé también un mensaje. Todo lo que estuvimos hablando, tratar de redondearlo. Sí, inmediatamente. Yo creo que el Estado paraguayo tiene que agendar el tema seguridad. Podemos caer y mal. No se regresa después. Si uno cae en tema de inseguridad, cuesta muchísimo regresar. Tenemos todo para tener un país sano, un país digno, un país... Tenemos todo, las condiciones están dadas para poder hacer bien las cosas. Lastimosamente hay compartimiento de estanco, hay mucha corrupción, no solamente corrupción, sino hay desidia, hay desinterés, y esto se puede complicar porque esa delincuencia común, que hoy decimos común, se puede unir a las bandas criminales, se van a unir y eso sí ya se vuelve... entonces es un trabajo de todo, es un trabajo de la sociedad en sí. Nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades, es un derecho nuestro el tener seguridad y el poder disfrutar de todos lados. Pero yo parto de la base, digamos, que nosotros tenemos que trabajar socialmente para solucionar muchos temas. Digo que todas las organizaciones que están trabajando en eso están haciendo quizás más trabajo por seguridad que lo que están haciendo otros organismos. Y por último, agradecerles a ustedes por esta invitación, y esto es un tema que no puede acabar en 1 hora y media, sino que hay que seguir hablando, seguir debatiendo sobre este tema. Uno de los temas que me olvidé decir, que no hay que pensar que porque es pobre va a ser delincuente. Eso no es así, no tiene nada que ver. Lo que más duele a la gente es la falta de oportunidades y ver cómo otros roban y se hacen millonarios. Y a uno le falta un dinero para salvarle a su hijo. Esas impotencias son las que tenemos que... Perfecto, muchas gracias, Walter, gracias, Sonia. Muchas gracias, Jan. Sí, antes de pasarle otra vez un poco la palabra a Alberto, para ir generando también un redondeo de todo esto que estuvimos hablando, creo que ustedes coinciden en el tema de que estamos en una senda peligrosa, que tenemos que instalar con mucha fuerza en la agenda pública. Y es cierto, probablemente, por supuesto que nos preocupa la inseguridad, por supuesto que reaccionamos cuando hay un secuestro, pero esto implica algo mucho más amplio, digamos, cuando se habla de una política, cuando se habla de un plan nacional, cuando se hablan de articulaciones
cuando se habla de presencia del Estado, porque efectivamente cuestiones como la que estuvo mencionando Walter, digamos, y también Sonia, el crimen organizado, por ejemplo, se ha sofisticado mucho, tiene una serie funciona, lo decía Alberto, como una empresa, digamos, y pareciera ser que nuestra institucionalidad no ha acompañado este proceso más complejo de sociedades que se han vuelto muy complejas. Nosotros tuvimos un proceso acelerado de urbanización, por ejemplo. En América Latina ya está llegando cerca del 80%, en Paraguay un poco menos, pero esto generó espacios, digamos, de mucho hacinamiento, esto generó facilitadores del delito, como le dicen los criminólogos, esto generó este tema de la teoría de las ventanas rotas, espacios donde la gente se va, de alguna manera, generando más facilidades para el delito, y nos estamos enfocando probablemente muy bien esto por todas las razones que están mencionando. La gente lo decía también acá en el chat. No tenemos mucha claridad de cómo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a involucrarse en esta lógica del proceso de seguridad interna, con qué doctrina, cuál va a ser el mecanismo de entrenamiento o de reentrenamiento, cómo van a coordinar las acciones. Si no hacemos básicamente ese proceso, vos le llamaste de mayor institucionalidad, Sonia, y donde Sí. la ciudadanía también tenga una participación mucho más activa, evitando, digamos, o escapándonos de ciertos mitos, bueno, probablemente eso pueda seguir profundizándose, y ahí tomo lo tuyo, Walter, tu advertencia de que cuidado porque después no hay retorno, los retornos pueden ser extremadamente dolorosos, hay ejemplos en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, pero todavía rescatar lo que vos decías también, estamos como a tiempo, digamos, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer, muchas de estas cosas se pueden hacer incluso rápidamente, hay experiencia internacional, hay colaboración internacional posible, parece ser que falta esa decisión, digamos, voluntad política, también presión de espacios como esto que de alguna manera obliguen e insistan de que esto tiene que estar como un tema del debate público y de la agenda pública y de la acción pública concreta. Entonces, me quiero quedar ahí, dejarle estos minutos. ¿Vos querías decir algo más, Sonia? Tenemos un minuto nada más que le quiero dejar a Alberto después. Adelante tu micrófono. Ahora. 30 segundos, un último mensaje porque a mí me interesa que esto termine bien y que se entienda el mensaje. Uno es que yo estoy de acuerdo, Walter, en que se puede dar un vuelco y que no es muy difícil dar el vuelco, pero tenemos que hacerlo. Y dos, es que no se olviden, porque al final estuvimos hablando de la policía y de los militares, que aquí hay una gran responsabilidad del Poder Judicial y una gran responsabilidad de la Fiscalía, que nosotros tenemos que presionarle de día y de noche porque no están reaccionando. Qué importante eso que decir, porque no lo hablamos mucho, pero el tema de la impunidad claramente es un facilitador, está en todos los estudios también, facilitador de los delitos y de un montón de cosas que estuvimos hablando. Sí, eso, Jan, disculpame. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Buenas noches, buenas noches. Alberto, te dejamos para el cierre correspondiente. Gracias, Jan. Gracias, Walter. Gracias, Sonia. Evidentemente nos encontramos, yo veo como en una encrucijada, como que se abren dos caminos, ¿verdad? Yo decía que en el siglo XIX y el siglo XX las amenazas fueron directamente de otros estados, los estados vecinos, tuvimos grandes guerras, y ahora nos encontramos ante una encrucijada donde por un lado vemos enormes oportunidades para el desarrollo de Paraguay, tenemos todas las condiciones para que el Paraguay avance rápido en ese proceso. Yo suelo usar mucho una sigla que escuché por ahí, dice esta, la E, la S, la T y la A. Tenemos energía, tenemos sol, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos una población joven. Tenemos todas las condiciones para que el país avance en un proceso de desarrollo, pero para que avance en ese proceso tenemos que integrarnos al mundo. Ese es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2030, la inserción inteligente de Paraguay al mundo. En el mundo están los mercados, están las tecnologías, están los capitales, pero también en el mundo están los grandes problemas. Está el delito, el crimen organizado, todo esto que hemos visto también viene de afuera. No es que solamente aparece, como dijo Sonia, por la pobreza, por la desigualdad. Vienen estructuras organizadas que realmente ponen en riesgo, diríamos, la sobrevivencia, yo diría, del Estado como tal, ¿verdad? Entonces, el riesgo que uno ve ahora es o avanzamos en el desarrollo y hay que hacer un montón de reformas, o corremos el riesgo de convertirnos en lo que se llama hoy un Estado fallido. Esa es una palabra que no escuché hoy en el debate, pero que sería tema tal vez de otros debates. Un Estado fallido es un Estado donde básicamente
se pierde control del territorio, se pierde la autoridad de la legítima. Ese riesgo está también latente, ¿verdad? Yo escucho a gente amiga del exterior que ven a Paraguay, así como ven las enormes oportunidades, ven también el enorme peligro de que esto sea un Estado fallido, donde justamente cuando no hay control del territorio, no hay control no hay autoridades que ejerzan el poder en el territorio, empiezan a insertarse, a ubicarse estos grupos organizados, grandes empresas criminales, para producir, para distribuir, para consumir, en fin, para todo el proceso del negocio, diríamos. Entonces, estamos ante ese dilema, ante esa encrucijada. O hacemos la reforma dentro de toda la que ya hemos hablado en plaza pública, la educación, la salud y por supuesto la seguridad, y avanzamos en el desarrollo de Paraguay en este siglo XXI, o corremos el riesgo no de amenaza de otros estados del exterior, sino el riesgo de ir convirtiéndonos lentamente en un estado fallido. Y bueno, eso sería lamentable, ¿verdad? Así como hubo generaciones pasadas que dieron su vida para que el Paraguay sea hoy libre e independiente, yo creo que esta generación, la del siglo XXI, tiene que, como se dijo acá, ¿verdad?, poner todo lo que tiene de sí para hacer que Paraguay cumpla su destino de ser un país próspero y desarrollado. Gracias por la presencia. Cuidémonos mucho, estamos ante otra amenaza que también es sanitaria en este momento, y creo que con el patriotismo y con el involucramiento de la gente, estos desafíos pueden ser superados. Gracias por todo, gracias Jan, brillante tu moderación, muy superior a lo de anoche, todo lo que pasó hoy, ¿verdad? Gracias por todo, y nos vemos el próximo miércoles aquí en Plaza Pública. Cuidémonos todos, por favor. Gracias.